Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionada. Y es que el tema que les traigo hoy. Es algo que me tiene el corazón a mil. Vamos a hablar de algo que sacudió, que impactó, que dejó huella. Can Yaman en América. Y no solo eso, sino de una noche turca épica, llena de sorpresas y momentos inolvidables. ¿Están listos para sumergirnos en esta historia de éxito, glamour y por supuesto mucho drama turco? Porque yo sí, y estoy que no quepo en mí de la emoción. Pero antes de que sigamos, como siempre, no puedo empezar sin pedirles que se suscriban a mi canal. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño para ustedes. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y así no se perderán nada de este universo fascinante que tanto nos apasiona. Ya lo saben, suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, ahora sí arrancamos. Imagínense la escena, una noche mágica, una ciudad vibrante y en el centro de todo. Can Yaman. El hombre que conquistó corazones, que rompió récords de audiencia y que, con su carisma y talento, llevó las novelas turcas a otro nivel. Pero, ¿qué hizo que su paso por América fuera tan especial? ¿Qué hizo que esa noche turca fuera tan épica? Prepárense porque esto es lo que vamos a descubrir. Todo comenzó como suelen comenzar las grandes historias, con expectativas. Los fans de Can Yaman, regados por todo el continente americano, esperaban con ansias su llegada. Habían seguido su carrera, se habían enamorado de sus personajes, y ahora, la oportunidad de verlo en persona, era un sueño hecho realidad. Y Can, por su parte, no decepcionó. Llegó con la misma energía, la misma sonrisa, y la misma cercanía que lo caracteriza. Pero no crean que todo fue color de rosa desde el principio. Hubo meses, incluso años de preparación y por supuesto, mucha especulación sobre cuáles serían los proyectos que lo llevarían a tierras americanas. ¿Sería una película? ¿Una serie? ¿Una campaña publicitaria? La intriga nos mantenía a todos pegados a las pantallas, pendientes de cada noticia, de cada rumor. Y cuando finalmente se concretó, la euforia fue total. La noticia de su inminente llegada a América se extendió como la pólvora, desatando una ola de entusiasmo que se podía sentir en cada rincón del continente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de bienvenida, de planes para recibirlo y de la esperanza de poder verlo, aunque fuera por unos segundos. Las primeras señales de su presencia, como suele ocurrir, se manifestaron en pequeños detalles: el anuncio de su participación en un evento de caridad, la confirmación de una sesión de fotos en una revista de renombre, o incluso, la simple llegada de su equipo a la ciudad. Cada uno de estos indicios era recibido con una emoción palpable, alimentando la expectación y preparando el terreno para lo que vendría. Una de las primeras paradas de Can Yaman en América fue, creo, en un evento. ¡Guau! Fue impresionante la cantidad de gente que lo esperaba. Y ahí estaba él, irradiando esa energía que lo hace único. Ya saben, esa mezcla de humildad, profesionalismo y ese toque de picardía que nos encanta. Firmó autógrafos, se tomó fotos con sus fans y demostró, una vez más, el cariño y el respeto que siente por su público. Y claro, los medios de comunicación se volvieron locos. Las entrevistas, las portadas, las noticias. Can Yaman estaba en todas partes. Su presencia era un huracán mediático. Este evento en particular, fue un claro ejemplo de cómo Can Yaman ha logrado conectar con su público. No se trató simplemente de una aparición pública, sino de una experiencia. Los fans no solo tuvieron la oportunidad de verlo, sino de interactuar con él, de sentir su cercanía y de experimentar de primera mano su calidez. Esta capacidad de conectar a nivel personal es, sin duda, uno de los secretos de su éxito. El evento se desarrolló en un ambiente de fiesta y alegría. Los fans, provenientes de diversos países y culturas, se unieron para celebrar la llegada de su ídolo. Había música, baile y, por supuesto, mucha emoción. Can Yaman, en el centro de todo, se mostró accesible y atento, dedicando tiempo a cada uno de sus fans. La escena de él firmando autógrafos y posando para las fotos fue algo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Luego vinieron los eventos especiales, esas noches turcas que prometían ser inolvidables. Y vaya que lo fueron. Imaginemos la atmósfera, luces, música, la presencia de otros actores turcos y, por supuesto, la estrella de la noche.
Can Yaman. En estas noches el actor se entregaba a sus fans, compartiendo anécdotas, hablando de sus proyectos y demostrando, una vez más, la conexión especial que tiene con su público. Estas noches turcas se convirtieron en verdaderas celebraciones de la cultura turca, un escaparate de su riqueza y diversidad. Además de la presencia de Can Yaman, se presentaron actuaciones musicales, bailes tradicionales y degustaciones de la gastronomía turca. Los asistentes tuvieron la oportunidad de sumergirse en un ambiente festivo y vibrante, que les permitió conocer y apreciar más de cerca la cultura turca. Una de las cosas que más me impresionó fue la capacidad de Can para comunicarse con sus fans, sin importar el idioma. A través de gestos, miradas y por supuesto, el poder de su encanto, lograba conectar con personas de diferentes culturas y orígenes. Y es que la magia de la televisión, y sobre todo de las novelas turcas, reside en esa capacidad de traspasar fronteras, de llegar al corazón de las personas, independientemente de su nacionalidad. Can Yaman demostró ser un maestro en el arte de la comunicación no verbal. Su sonrisa, sus gestos, su mirada transmitían mensajes de empatía y conexión, que trascendían las barreras del idioma. Esta habilidad le permitió llegar al corazón de personas de diferentes culturas, estableciendo un vínculo especial con sus fans. Además de la euforia de los encuentros con sus fans, el paso de Can Yaman por América también estuvo marcado por proyectos profesionales. Filmaciones, reuniones con productores y directores, y la promesa de nuevas colaboraciones. Y esto es algo que debemos celebrar, porque significa que el talento turco, y especialmente el de Can Yaman, está abriendo puertas en el mercado internacional. Y esto, a su vez, nos da la oportunidad de disfrutar de más contenido de calidad, con historias apasionantes y personajes memorables. El hecho de que Can Yaman esté trabajando en proyectos internacionales es una excelente noticia para sus fans. Esto significa que tendremos la oportunidad de verlo en nuevas producciones, con historias emocionantes y personajes fascinantes. Además, esto también impulsa el crecimiento de la industria turca del entretenimiento, abriendo nuevas puertas para otros talentos. Y hablando de personajes memorables, ¿cómo olvidar a aquellos que lo catapultaron a la fama? Me refiero a... Ay, no puedo ni decirlo sin emocionarme. El Demet Özdemir. ¡Ah, qué química! ¡Qué complicidad! Y luego el Ferit Aslan. Ese hombre, madre mía. Es imposible no enamorarse de cada uno de sus personajes. Y esa es otra de las claves de su éxito. Su capacidad de transformarse, de meterse en la piel de cada personaje, de hacer que el espectador se sienta identificado con él. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus es legendaria. Su conexión en pantalla, su complicidad y su capacidad para transmitir emociones, conquistaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. ¿Y qué decir de su interpretación de Ferit Aslan en Dolunay? Su capacidad de transformarse en este personaje, de expresar su lado vulnerable y su fortaleza, fue un verdadero deleite para los fans. ¿Pero qué hizo que esta noche turca fuera tan épica? ¿Qué elementos la convirtieron en un evento inolvidable? Primero, la organización impecable. Todo estaba cuidado al detalle, desde la ambientación hasta la elección de los invitados. Segundo, la participación de otros artistas turcos, que crearon una atmósfera de camaradería y celebración. Y tercero, la actitud de Can Yaman, que se entregó por completo a su público compartiendo momentos de alegría, emoción y cercanía. La organización de estas noches turcas fue un factor clave para su éxito. Los organizadores se aseguraron de que cada detalle estuviera cuidado, desde la elección del lugar hasta la selección de los invitados. La ambientación, inspirada en la cultura turca, transportó a los asistentes a un mundo de magia y encanto. La presencia de otros artistas turcos como compañeros de reparto, amigos o celebridades, creó una atmósfera de camaradería y celebración. Y por supuesto, la actitud de Can Yaman, siempre amable, atento y dispuesto a compartir con sus fans, fue el ingrediente principal para hacer de estas noches una experiencia inolvidable. Entre las sorpresas de la noche hubo de todo. Actuaciones musicales, bailes tradicionales y, por supuesto, la entrega de premios y reconocimientos. Pero lo más importante fue la conexión entre Can Yaman y sus fans. Una conexión que trascendió la pantalla y que se materializó en abrazos, lágrimas de emoción y un sentimiento de pertenencia. Era como si todos formaran parte de una gran familia, unida por el amor a las novelas turcas y a sus protagonistas. Las sorpresas fueron parte fundamental de estas noches.
Los asistentes disfrutaron de actuaciones musicales, bailes tradicionales y, en algunos casos, incluso de la oportunidad de conocer a otros actores turcos. La entrega de premios y reconocimientos fue otro de los momentos destacados, reconociendo la labor de Can Yaman y su impacto en el público. Sin embargo, lo más valioso fue la conexión entre el actor y sus fans. La emoción se podía sentir en el aire y la sensación de pertenencia a una comunidad unida por la pasión por las novelas turcas y sus estrellas era palpable. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos inolvidables. Las risas, las bromas, las confidencias, y esos instantes de complicidad que solo se pueden vivir en una noche mágica como esa. Momentos que quedaron grabados en la memoria de todos los presentes, y que hoy podemos revivir a través de fotos, vídeos y relatos de quienes tuvieron la suerte de estar ahí. Momentos que nos recuerdan la importancia de los sueños, de la pasión, y del poder del entretenimiento. Los momentos inolvidables fueron aquellos que hicieron de estas noches una experiencia única y especial. Las risas, las bromas, las confidencias y los instantes de complicidad entre Can Yaman y sus fans crearon recuerdos imborrables. Estos momentos fueron documentados a través de fotos, vídeos y relatos, permitiendo que aquellos que no pudieron asistir, pudieran sentir la magia de la noche. La noche turca con Can Yaman fue mucho más que un evento. Fue una celebración del talento turco, un reconocimiento a su trabajo y un homenaje a sus fans. Fue una demostración de que el éxito no se mide solo en números, sino en la conexión que se establece con el público. Y fue sobre todo un recordatorio de que los sueños, si se persiguen con pasión y dedicación, pueden hacerse realidad. La noche turca con Can Yaman representó mucho más que un evento social. Fue una celebración del talento turco, un reconocimiento a su trabajo y un homenaje a sus fans. Fue una demostración de que el éxito se basa en la conexión con el público, en la capacidad de emocionar y conmover. Y fue un recordatorio de que los sueños, si se persiguen con pasión y dedicación, pueden hacerse realidad. La huella que Can Yaman dejó en América es innegable. Su paso por el continente fue un rotundo éxito, consolidando su fama y abriendo nuevas puertas para su carrera. Su carisma, su talento y su cercanía con sus fans lo convirtieron en un ídolo, y su legado seguirá inspirando a muchos. El paso de Can Yaman por América fue un éxito rotundo. Su carisma, su talento y su cercanía con sus fans lo convirtieron en un ídolo, y su legado seguirá inspirando a muchos. Su presencia en el continente no solo generó un gran impacto en el mundo del entretenimiento, sino que también contribuyó a la difusión de la cultura turca. Su éxito demuestra que la perseverancia y el talento pueden llevar a alcanzar grandes logros, y que la conexión con el público es fundamental para el éxito. Y hablando de sueños, ¿qué le depara el futuro a Can Yaman? ¿Qué nuevos proyectos nos tiene preparados? La verdad, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos asegurar es que con su talento y carisma, seguirá sorprendiéndonos y conquistando corazones en todo el mundo. Y nosotros, como sus fieles seguidores, estaremos ahí para celebrar cada uno de sus éxitos, para apoyar sus proyectos y para seguir disfrutando de su arte. El futuro de Can Yaman es prometedor. Con su talento y carisma, seguramente seguirá sorprendiéndonos y conquistando corazones en todo el mundo. Sus fans, como siempre, estarán ahí para celebrar cada uno de sus éxitos y apoyar sus proyectos. La comunidad de seguidores de Can Yaman es una comunidad unida por la pasión y el cariño, y está lista para acompañarlo en cada paso que dé. El legado de Can Yaman en América y en el mundo es el de un actor talentoso y carismático que, con su trabajo y su dedicación, ha logrado conquistar corazones y trascender fronteras. Su capacidad de conectar con el público, su humildad y su profesionalismo lo han convertido en un ícono del entretenimiento turco. El legado de Can Yaman en América es innegable. Su paso por el continente fue un éxito rotundo, consolidando su fama y abriendo nuevas puertas para su carrera. Su carisma, su talento y su cercanía con sus fans lo convirtieron en un ídolo, y su legado seguirá inspirando a muchos. Su éxito no solo se mide en números, sino en el impacto que ha tenido en sus fans. La emoción que generó su presencia, las experiencias compartidas en los eventos y la conexión que estableció con su público son la verdadera medida de su triunfo. Can Yaman ha demostrado que el talento y la pasión pueden conquistar el mundo, y que la conexión con el público es el ingrediente secreto para el éxito duradero. Su paso por América también ha dejado un legado cultural. Su presencia y la popularidad de las novelas turcas han contribuido a la difusión de la cultura turca en el continente.
Sus personajes, sus historias y sus tradiciones han llegado a millones de personas, enriqueciendo sus vidas y abriendo nuevas perspectivas. En resumen, el paso de Can Yaman por América y la noche turca épica que protagonizó fueron un éxito rotundo. Fue una celebración del talento, la cultura y la conexión entre el actor y sus fans. Un evento que quedará grabado en la memoria de todos los presentes, y que nos recuerda la importancia de perseguir nuestros sueños con pasión y dedicación. La experiencia de Can Yaman en América fue un rotundo éxito, de Han. O una huella imborrable en el corazón de sus fans. La noche turca épica fue el punto culminante de esta experiencia, un evento inolvidable que celebró el talento, la cultura y la conexión entre el actor y su público. Este evento es un recordatorio de que los sueños, si se persiguen con pasión y dedicación, pueden hacerse realidad. La influencia de Can Yaman en el mundo de las novelas turcas y en la cultura popular es innegable. Su éxito ha abierto puertas para otros talentos turcos, y ha demostrado que las historias y los personajes de Turquía pueden conquistar el corazón de personas de todo el mundo. El éxito de Can Yaman ha trascendido las fronteras de Turquía, abriendo puertas para otros talentos turcos y demostrando que las historias y los personajes de Turquía pueden conquistar el corazón de personas de todo el mundo. Su trabajo ha contribuido a la expansión de la cultura turca en el mundo, enriqueciendo las vidas de millones de personas. Así que, mis queridos amigos, esto es solo un pequeño resumen de lo que fue el paso de Can Yaman por América y de la épica Noche Turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estos momentos de emoción y alegría. Y me encanta saber que somos una comunidad que comparte la misma pasión. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Me gusta compartir con ustedes estas historias, estos momentos de emoción y alegría. Y me encanta saber que somos una comunidad que comparte la misma pasión. Ahora cuéntenme en los comentarios, ¿qué es lo que más les impactó de Can Yaman en América? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Les gustaría que hiciera alguna otra serie o película en nuestro continente? Quiero leer sus opiniones. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle me gusta a este vídeo y de compartirlo con todos sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Recuerden, es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Espero leer sus comentarios. No olviden dejar sus comentarios, dar me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el universo de las novelas turcas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.